Saludamos a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando en esta mañana a través de las redes y a todos los hermanos y hermanas que están aquí presentes. Amén, por haber llegado a la casa del Señor. Aunque siento un poquito de pena, quiero compartir esto porque a última hora llegaron unos hermanos y lamentablemente tuvimos que decirle que no hay espacio. O sea que por un lado me alegro de que las personas estén viniendo, pero por otro lado pues me da pena el tener que decirle, que los diáconos le digan a alguna persona, ya no tenemos espacio. Con esto quiero decirle, mis amados hermanos, sería una redundancia. Este es el tema por 4 o 5 meses o 6 meses, el tema del COVID. Y lo que les quiero decir es que nosotros tenemos que hacer cambios en nuestras vidas en relación a cómo, cuando nosotros venimos a la iglesia, para que no suceda este tipo de experiencia. Tenemos que llegar al momento donde ya tenemos que decir ya no más personas. Entonces, para que usted no pase por esa experiencia dolorosa de venir al templo y ya no haber espacio, yo le aconsejo que esté aquí antes de las 11. Si usted viene después de las 11, va a ser un poquito difícil para usted encontrar asiento. Amén. Y déjeme decirle que el punto, lo que le llaman el target, ¿okay? Donde ellos se van a concentrar, son sitios públicos, incluyendo las iglesias. Y las multas son de $5,000 a $15,000. Así que yo no me puedo dar el gusto de que vengan aquí y nos den una multa de $10,000 o $15,000. Yo los amo, los aprecio con todo mi corazón, pero tenemos que ser sabios. Y yo espero que ustedes también se pongan en la posición del pastor y entiendan esto. ¿Ok? Así que mientras hacemos los arreglos, vamos a tratar de hacer los arreglos para que entonces todos podamos recibir y estar en la casa del Señor, porque yo sé que ese es el deseo de todos los que estamos aquí, estar en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio. Y vamos a considerar 2 versículos. Deuteronomio, capítulo 10, los versos 12 y 13. Cuando lo tengan, digan amén. Se ponen en pie. Si no lo tienen, digan gloria al Señor. De todos modos, estamos alabando y glorificando a nuestro Dios. Porque sabe una cosa, si hay algo que Dios le agrada, si hay algo que Dios se goza, es en escuchar las alabanzas de un pueblo. Amén. Los muertos no pueden adorar a Dios, pero nosotros los vivos, lavados por la sangre del Cordero, que hemos experimentado la gracia y la misericordia de Dios, no nos podemos quedar callados. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele gloria al Señor. Amén. Que se escuche en el cielo. Ese gloria a Dios como que no me convence, ¿sabe? Ese gloria a Dios, si lo escucha alguien por ahí, dice, pero ¿y qué pasa ahí? Ahora sí. Aleluya. Alaba lo que Él vive, hermano. Hay libertad en la casa de Dios. Si algo creemos en esta iglesia, en adorar al Señor, nosotros no restringimos al Espíritu Santo, ¿sabe? Y ni el diablo nos va a restringir a nosotros de adorar a Dios. Amén. Él nos hizo libres. ¿Cuántos se sienten libres aquí para la gloria del Señor? Dígale al hermano que está al lado, yo soy libre. Cristo me libertó. Aleluya. Muchos de nosotros, hermanos, antes de conocer al Señor, teníamos una boca grande. Y gritaban. Y iban a los parques.
Y hay todavía personas que gritan mucho, ¿sabe? Pero cuando venimos a la casa del Señor como que nos sentimos tímidos de decirle gracias, papá, gloria a tu nombre. Siéntase en toda libertad. El pastor no le va a decir nada porque usted diga gloria a Dios. No le va a decir cállese. No, gloria al Señor. Mire, que esa alabanza siga fluyendo en medio del pueblo y que el fuego del Espíritu Santo, hermano, arrope nuestras vidas. Amén. Porque cuando hay presencia de Dios, cosas grandes pasan en el pueblo. Alabado sea su nombre. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Diga conmigo, bendito sea su nombre, Señor. Vamos a practicar alabar a Dios acá en la tierra. Alabado sea el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que le diste una alabanza al Señor? Bueno, todavía no empezaba a predicar, ¿sabe? Estoy calentándome. Gracias por esa alabanza, ¿sabe, hermano José Sánchez? Mire, esa cubrió a aquellos que no pudieron alabar, tu alabanza cubrió todo. Aleluya, qué bueno es el Señor. Aleluya. Vamos a buscar, ¿están conmigo? Deuteronomio capítulo 10, versos 12 y 13. Leemos así la palabra del Señor. Ahora pues, corona, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, número 2, y que lo ames y sirvas a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Que el Señor bendiga su santa palabra. Padre, una vez más, te damos gloria, te damos honra, Señor. Me presento delante de tu presencia en esta mañana, Dios, reconociendo que tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tuya es la sabiduría, Dios, y que nada puedo hacer, Señor, sin que tú no lo permitas, Padre Santo. Te pido, te suplico, Dios, que en esta hora seas tu Dios usándome, Dios, para bendecir a tu pueblo, Señor. Que tu pueblo en esta hora, en este día, al escuchar tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo ministre a cada corazón. Que tu Espíritu Santo hable, Dios, y que cada persona sea edificada para la gloria de tu nombre. Que aquellos que no te conocen te puedan conocer, Señor. Que aquellos que están pasando por una necesidad, tú les suplas. Que aquellos, Señor, que todavía, Señor, no te han profundizado, Dios, en el conocimiento de tu palabra, que en esta mañana, Señor, tú nos muestres, Señor, a través de tu palabra lo que tú quieres para con nosotros. En el nombre poderoso de Cristo te lo rogamos. Amén, amén, amén y amén. Dios les bendiga. Se han bendecido en esta mañana. Se pueden sentar, mis amados hermanos. ¿Qué quiere Dios de ti y de mí? ¿Qué pide Dios? ¿Te has hecho esa pregunta en algún momento dado de tu vida? Nosotros sabemos ciertamente lo que nosotros queremos de Dios. Todos los días le pedimos a Dios, Señor, yo quiero esto. Y esperamos eso de parte de Dios. Esperamos que Dios nos haga provisión para nuestras necesidades básicas, empleo, cuarto, apartamento, casa, comida, ropa, zapatos, salud, ¿verdad? Un auto por ahí para no caminar a pie. Y nosotros sabemos lo que queremos de Dios. Queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere. ¿A quién le gusta que Dios le prospere? Todos nos gusta que Dios nos bendiga. La bendición de Dios es lo más precioso que tú y yo podamos experimentar en la vida. La bendición material, la bendición espiritual, que es la presencia de Dios en nuestra vida, con todos los beneficios que tiene el servir a Jesús, el servir a Dios. Pero la Biblia
nos habla de que Dios también, como Dios santo, también espera de nosotros ciertas cosas. Y muchas veces nosotros como creyentes, muchas veces no sabemos las cosas que espera Dios de nosotros. Fíjese que el texto dice para que tengas ¿qué? Prosperidad. Esa es la palabra de hoy en día. Esta palabra se ha utilizado mal, se ha manipulado muchas veces usando la palabra de Dios, usando las cosas del reino para beneficios propios. Pero aquí la palabra nos da la clave de cómo una persona puede ser próspera, de cómo una persona puede ser bendecida. Amén. No es cuestión de cuando Dios dice qué pide Dios de mí, lo que espera Dios de nosotros, no es que nosotros nos, por alguna razón, ¿verdad?, ofrezcamos nuestros cuerpos a Él, hagamos votos, hagamos penitencia, muchas cosas que nosotros creemos que eso es lo que espera Dios. Que hagamos sacrificios personales, de mutilar nuestro cuerpo, de hacer caminatas por millas para comprar el favor de Dios. Muchas veces todas esas cosas que hacemos los hombres son puramente religiosidad. Son ritos que a última instancia no agradan a Dios. Personas que se ponen en una cruz y quieren imitar lo que Cristo sufrió, porque creen que eso le agrada a Dios. Pero la realidad es que la palabra de Dios nos enseña claramente qué es lo que Dios espera de cada ser humano y especialmente el pueblo de Dios. Esta palabra que se encuentra en Deuteronomio fue para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como ustedes saben, un pueblo muy desobediente, un pueblo que un día veía los milagros de parte de Dios ahí de una manera ocular, y al otro día, después de ver esos milagros, se apartaban iban en pos de dioses ajenos. En aquellos tiempos que Dios los saca de Egipto, el pueblo de Israel los ve, aquellos egipcios, cómo quedaron en el mar, se ahogaron, vieron como Dios los cuidó de aquellas plagas que le mandó a los egipcios, de las plagas de las ranas, de los piojos, de las langostas, de los granizos. Ellos experimentaron eso. Y no obstante, usted puede pensar, después que usted haya experimentado todo eso, ¿cómo es posible que ellos le den la espalda? Porque dice la palabra que una vez cruzaron allí el Mar Rojo, y Moisés fue a estar en la presencia de Dios 40 días y 40 noches. Vieron que Moisés no bajaba de la montaña, y lo primero que ellos hacen es, pues vamos a hacer un becerro de oro para adorarle. La adoración a Dios es algo que cada ser humano tiene necesidad, porque Dios nos hizo a nosotros no tan solo personas de carne y hueso, pero también tenemos alma y espíritu. Dios nos ha equipado a nosotros para que nosotros busquemos las cosas espirituales, pero hay que buscarlas correctamente. Y aquí la palabra nos da algunas cositas de las cuales Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta, porque eso le agrada a Dios. Y la primera cosa es que dice que temas a Jehová, temer a Dios. ¿Qué significa? ¿Qué tú entiendes por tener temor a Dios?
¿Significa eso que Dios quiere que tú le tengas miedo? Que tú no te puedas acercar a Él porque Él está con una vara para azotarte en el momento que tú fallas, te va a castigar y por eso tenemos que tener miedo. No, temer a Dios significa reverenciar a Dios, honrar a Dios, hacer la voluntad de Dios, hacer las cosas que a Dios le agrada, porque Dios es bueno, escuche bien, y su misericordia es para siempre, porque Dios conoce nuestra vida y nada se escapa de los ojos de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos gente temerosa de Dios, como lo fue cuando usted busca la palabra del Señor. Job, dice la palabra en el capítulo 1 de Job, que Job era temeroso de Dios, que era perfecto y recto de Dios y apartado del mal. Una persona que es temeroso de Dios es la persona que se aparta del mal. Es la persona que no busca ofender a Dios. Es la persona que se aparta del pecado. Una persona temerosa de Dios es aquella que sabe que el pecado tiene consecuencias. Que todo lo que nosotros hacemos, sea bueno, sea malo, tiene sus repercusiones. Y temer a Dios es restringirse de ofender a Dios. Los hijos de Dios, cada vez que nosotros actuamos o hacemos cosas, tenemos que estar conscientes de que no queremos ofender a Dios. Y fíjense que esa es la primera cosa que Dios manda al pueblo de Israel y nos manda a nosotros como pueblo Corona y a todas las iglesias, a todos los creyentes en todo el mundo, que se tema a Dios. Porque cuando tú temes a Dios, te conviertes en una persona sabia. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La sabiduría tú no la puedes alcanzar con libros. La sabiduría empieza en tú conociendo a Dios. Tú conociendo a Dios. Y para tú conocer a Dios, es como cuando tú quieres conocer a alguien. Aquí hay muchas personas que yo las veo. Sé sus nombres porque en algún momento dado se han parado, han dicho sus nombres, han dado testimonio. He conversado así por encimita, pero ¿realmente le conozco yo a usted? No. Aún a mi esposa que he convivido con ella, ya casi se me olvida. Déjame ver que ella ya está por ahí. Desde el 1986, ¿verdad? 87, ya. Imagínense, después de 33 o 34 años, pues, no porque por los años, sino porque ya uno entra en una edad y como que se le olviden las cosas. Pero mire, aún con 34 años, es un poquito más, porque nosotros nos conocimos en el 1984. Por allá por el Canadá. Yo vivía en Brooklyn y ella vivía en el Bronx, pero en los planes de Dios, ¿sabe? Eso estaba en los planes de Dios. Yo fui allí y vi a aquella muchacha linda, así, mire, con unos ojotes grandes. Y yo me enamoré de aquella muchacha. El primer instante quedé chiflado. Me río hasta ahora porque yo le prometí casamiento y ella me dice, este está loco. Me acaba de conocer y ya me está ofreciendo que se va a casar conmigo. Y así fue, cumplí mi palabra. Aleluya. Pero el punto que le quiero decir, que aún en todos estos años que yo he vivido con ella, yo la conozco bastante bien. Ella le gusta tener las cosas organizadas en la casa y cuando yo pongo algo mal, ella reacciona y me lo dice enseguida. Sé las cosas que le gusta, pero mire,
la realidad es que en todos esos 34 años hay cosas todavía que se me olvidan o que no las conozco. Conozco su fecha de nacimiento, conozco los colores, los gustos de ella, una mujer sencilla, pero hay cosas, hermano, que para usted conocer a la persona, usted tiene que convivir con esa persona, usted tiene que relacionarse con esa persona. Usted no puede decir que usted conoce al presidente de los Estados Unidos, usted conoce el nombre. Y ahora más, que está muy, muy famoso. Y a la esposa, y a algunos de los hijos, pero no todos. ¿Por qué? Porque no estamos conviviendo, no nos estamos relacionando. Entonces, para usted conocer a Dios y temer a Dios, usted tiene primeramente que entablar esa relación con Dios y conocer su palabra, para que usted pueda saber lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y fíjese que aquí habla de 5 cosas y cada una está relacionada una con la otra, no son cosas muy diferentes. La primera, que es temer a Dios, va con todas las otras. Entonces, temer a Dios es respetar las cosas de Dios, honrar a Dios. La segunda cosa que nos dice su palabra es que andes en sus caminos. ¿Y qué significa andar en los caminos de Dios? Muy sencillo, no en tus caminos. La palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos y que su fin es perdición. Pero los caminos de Dios son buenos, son agradables, no son nuestros caminos. Andar por los caminos de Dios es andar con Cristo. Cristo dijo, yo soy la verdad, la vida, el camino, todas esas cosas. Pero Cristo dijo, yo soy el camino. Entonces, andar por ese camino es andar tomado de la mano de Cristo. Andar tomado de la mano de Cristo. ¿Y qué significa eso de andar tomado con la mano de Cristo y Cristo es el camino? Porque eso suena muy bien. Todo el mundo dice, oh, Cristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y todo eso, ¿verdad? Pero muchas veces no meditamos y profundizamos qué significa y qué dijo Cristo allí. Cristo estaba hablando de que hay un camino ancho, igualito que una puerta ancha, y un camino estrecho. Entonces Cristo, cuando la palabra dice andemos en el camino de Dios, es andar en los caminos de Cristo, pero también significa andar por ese camino estrecho que muchas personas rehúsan caminar, porque es el camino de la santidad, es el camino de agradar a Dios, es el camino del arrepentimiento, es el camino de morir al yo. Ese es el camino. Que permanezcamos en los caminos de Dios. Cuando nosotros nos separamos de ese camino, mis amados hermanos, hay muchos problemas. Nos buscamos muchos problemas. Nos buscamos mucha dificultad. Porque apartarse de los caminos de Dios es apartarse de la cobertura de Dios. Es tú ir como un barco a la deriva. Un barco que le puede visitar una tormenta en alta mar, y hermano, y va a perecer por más fuerte que sea ese barco, como le pasó al gran barco que hicieron, que humanamente creían que nada era imposible para que aquel barco se hundiera, el Titanic, y sabemos que lo entrenaron, y ahí mismo, mis amados hermanos, aquellos que decían ni Dios mismo puede hundir este barco, se quedaron sorprendidos al ver que aquel gran barco, aquel gran barco crucero, en momentitos, en la primera vez, se sumergió. Entonces, mis amados hermanos, andar en los caminos de Dios. ¿Por qué tenemos que andar en los caminos de Dios? Porque andar en los caminos de Dios hay seguridad de que cuando vengan esas tormentas, Dios está contigo.
Y Dios te va a fortalecer en esos momentos para que tú no tropieces, para que tú no caigas. ¿Cuántos han pasado por esas tormentas? Levante su mano si usted ha pasado por alguna tormenta últimamente. Pero Dios le ha sostenido. Aleluya. Dios le ha sostenido en medio de esa tormenta, en medio de esa aflicción. Dios le ha sostenido y le va a sostener. Eso es andar en los caminos del Señor. Job, que la Biblia dice que era temeroso, perfecto de Dios. Ustedes saben la historia de Job y no se la voy a contar porque la hemos comentado 1,000,000 de veces. Pero hay personas que no conocen la historia de Job. Y Job, con todas esas cualidades que tenía, pasó por una prueba fuerte. Sus hijos fueron quitados. Usted lee el primer capítulo, ganado, siervos, sirvientes, todo fue quitado. En el segundo capítulo dice la palabra de nuevo, Dios testificando de Job que era hombre recto, perfecto y temeroso de Dios. Job es aquel hombre que caminó con Dios, que estuvo caminando en los caminos de Dios y que todas las cosas no le fueron perfectas, a pesar de que era un hombre que le servía a Dios y amaba a Dios. Y era recto porque cuando los hijos de Job se iban en banquete, dice la palabra del Señor, que Job madrugaba en oración a hacer sacrificio, e intercedía por si acaso aquellos hijos habían pecado, Dios les perdonara. Eso es ser una persona temerosa de Dios. Cuando tú te preocupas por tus hijos, tu familia y sabes que quizás no están andando bien, tú clamas a Dios por ello. Eso es tener temor de Dios y andar en los caminos de Dios. Qué lindo. Yo llevo muchos años caminando en estos caminos. Y no ha llegado un momento en mi vida que yo he dicho, yo me arrepiento de andar en los caminos de Dios. Cada día que pasa, me siento más agradecido de Dios. Cada día que pasa, mis ojos se abren a una realidad de que he estado todos estos años y que por la gracia de Dios, Dios me tiene en pie. Y Dios me ha dado la bendición de tener una familia, de tener hijos, de tener nietos. Nunca pensé que iba a tener nietos. 4 nietos. La primera vez que tuve el primer nieto, yo mismo ni me acostumbraba a la idea esa de que me dijeran abuelo, ¿sabes? Yo no sé. O sea, aquellos que están empezando a ser abuelos, pero cuando ya me dijeron Guito, así que me llaman los nietos míos, me dicen Guito. Bueno, yo no podía decir abuelito y me dicen Guito. Yo decía, ay Dios mío, Señor, ya como que estoy viejito. Pero nada es bueno, una experiencia buena. Pero yo le doy gracias al Señor, porque en todo esto, jornada mía de caminar con el Señor, lo que he visto es que Dios me ha bendecido. De una manera que yo mismo me quedo sorprendido. Por eso vale la pena servirle a Dios. Por eso vale la pena servirle a Cristo. Si tú tomaste la decisión de servirle a Cristo, yo te aconsejo en esta mañana que sigas permaneciendo en el camino del Señor. Yo soy el camino, porque si tú quieres llegar al cielo, si tú quieres tener parte en el reino de Dios, tú tienes que entrar por ese camino. Y Cristo es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por quién, si no es por Cristo. Habrá muchos caminos. El camino de la religión, para algunos el camino de la política, porque lo han considerado un Dios. Pero déjeme decirle que ese no es el camino que la Biblia ha trazado para llegar al cielo. Es a través de Cristo. La otra cosa que nos dice aquí la palabra del Señor es, y están juntas,
porque una no puede ir separada de la otra. Y es que lo ames y le sirvas. Hablamos mucho del amor y muchas veces tenemos conceptos erróneos, una idea errónea del amor, porque creemos que el amor es un sentimiento, pero el amor va más allá de un sentimiento. Y mire qué cosa tan tremenda que la palabra de Dios menciona, le dice al pueblo de Israel Dios, que le amen y le sirvan. Si algo Dios se agrada es que usted le ame y le sirve. Pero déjeme decirle que nadie puede amar a Dios, nadie puede amar a Cristo en su propia carne. Tenemos que tener a Cristo en nuestra vida para poder amar a otros. Amar a Dios significa que en nuestro corazón no hay lugar para otra cosa, primeramente que no sea Dios. Que Dios está primero que la familia, que Dios está primero que el trabajo, que Dios está primero primero que nuestros propios intereses. Fíjese que la palabra, el primer mandamiento dice, amarás a tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. En otras palabras, no hay espacio. Dios espera que nosotros le amemos a Él un 100%. Y la pregunta en esta mañana que nos debemos hacer es, ¿cuánto yo amo a Dios? Amar a Dios conlleva sacrificio. Amar a Dios conlleva sacrificio. Cristo nos amó a nosotros. Cristo amaba al Padre. Y amar a Dios significa obedecer. Escuche bien. Amar no va solamente a un concepto ahí sencillo. Amar conlleva obedecer. Si tú dices que tú amas a Dios y tú no obedeces la palabra y tú no obedeces lo que dice Dios, entonces realmente tú no amas a Dios. ¿Cuántas personas ustedes ven por aquí y usted dice, yo amo a mi Diosito, yo amo a mi Diosito? Y usted le dice, vamos para la iglesia. Ahora yo no tengo tiempo. Yo amo a mi Diosito. Pero no hacen la voluntad de Dios, no se apartan del pecado. No quieren pagar el precio. Cristo amó al Padre, obedeció al Padre y Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario. Cristo entregó su vida en la cruz por los pecadores. La palabra, hay un relato donde Jesús una vez se encuentra con un joven. Y el joven le pregunta, Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Dice, Señor, los he guardado desde mi niñez. Pero Jesús sabía que en el corazón de aquel joven, él realmente estaba violando el primer mandamiento. Él sabía que aquel joven era un idólatra. Pero era judío, pero era un idólatra. ¿Por qué? Porque aquel hombre, su Dios, era el Dios del dinero. Porque Jesús le dice, mira, probando sus corazones. Bueno, tú quieres entrar al reino de los cielos, entrega todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y aquello puso a aquel joven en 3 y 2. Lo puso en la esquina. Cuando un boxeador pone a otro en la esquina, mire, ahí que tenía que tomar una decisión de quién era el primero en su vida. Aquel joven tenía que preguntarse si realmente amaba a Dios y quería el reino de los cielos, o sencillamente su amor estaba en las riquezas. Sus riquezas eran su amor, su Dios.
Amar a Dios significa que tenemos que estar dispuestos a desprendernos de todo, mis amados hermanos. No es que yo le estoy diciendo, mis amados hermanos, vaya ahora y venda su casa y saque el dinero del banco y el primero que venga por ahí llorando, necesito dinero, préstame unos cuantos, 5,000 o 10,000 dólares, usted vaya al banco y usted diga, te los voy a dar porque Cristo dice voy a ayudar al prójimo. No, tenga cuidado porque por ahí está el listo y la lista que hace orilla, ¿sabe? El Señor dijo que seamos mansos, no mensos. Y si bien hay hijos de Dios con buen espíritu, buena voluntad de dar, también los hijos del diablo se cuelan por ahí, pasándose como hijos de luz, para aprovecharse de aquellos y aprovecharse de esa palabra. Y te dice, no, pero la palabra dice que tú me tienes que prestar, la palabra dice que tú tienes que amar a tu prójimo. Ojo al guardia, ¿sabe? Ojo al guardia. Amar a Dios, entonces, no es sacar todo lo que yo tengo. Amar a Dios es tener a Cristo en primer lugar y tener a Dios en nuestra vida en primer lugar. Es amar a su palabra. Fíjense que Cristo dijo, toda la ley se resume en 2 mandamientos. Uno es, amarás a tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque, ¿cómo podemos amar a nuestro prójimo si no amamos a Dios? ¿Cómo tú puedes amar a tu hermano que está a tu lado si tú no amas a Dios? Juan lo dice de otra manera. ¿Cómo tú puedes decir que tú amas a Dios cuando tú guardas rencor y odio y desprecias a tu hermano? Y aquí tu hermano puede decir, tu hermano en Cristo, tu familiar, cualquier persona donde tú guardes rencor contra esa persona. ¿Cómo tú puedes amar a esa persona, odiar a esa persona y decir que tú amas a Dios? No tiene sentido. Decir yo amo a Dios, pero a este que me sienta al lado aquí, o a esta que se me sienta al lado aquí, no la paso. A esta que trabaja conmigo no la tolero, porque es una sangrigorda o un sangrigordo. Bueno, hermano, si no le amamos, ¿sabe lo que dijo Cristo? Nosotros somos como los gentiles. Creemos de el ojo por ojo y diente por diente. Tú me haces mal, yo te pago con mal. Tú me haces bien, yo te pago con bien. Y eso lo hacen los de afuera, los que no tienen a Dios. Pero los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hermano, aunque nos duela, tenemos que orar a Dios, Señor, lléname de tu amor. Porque tú me amaste a mí, porque tú me perdonaste, que yo pueda perdonar a este sangrigordo que me hace la vida imposible. Pídele a Dios, Señor, dame palabras que yo le pueda hablar a esta persona y responderle. Y aunque déjeme decirle algunas veces a las personas que son sangrigordas, yo no sé si ustedes conocen ese concepto, sangrigorda, el puro boricua. Una persona que molesta, que te quiere hacer la vida imposible, o que usted le hace bien y lo trata bien, y esa persona siempre la trata mal. Hay personas que están enfermas, y usted los trata con cariño, usted los trata bien, y siempre tienen un pretexto, siempre tienen algo para hacerlos sentir mal. Difícil, pero esa es la realidad. Entonces tenemos que pedirle a Dios, Señor, lléname de tu amor. Que de la misma manera que tú amaste a aquellas personas que te perseguían, que te injuriaban, que te blasfemaban, Señor, lléname de ese amor cada día. Por eso tenemos que orar todos los días para pedirle a Dios que nos capacite, que nos llene de ese amor para poder amar. Porque usted no puede amar y perdonar por su naturaleza humana. En su propia carne hay cosas que usted no puede perdonar porque usted es humano. Solamente el amor, que es un fruto del Espíritu de Dios, como la paciencia, la paz, es que usted puede hacerlo. Esteban pudo perdonar a aquellos que lo apedreaban. ¿Por qué? Porque estaba lleno de la presencia de Dios, porque estaba lleno del amor de Dios.
Pero si usted no está lleno del amor, de ese Espíritu Santo, si usted no está lleno del amor de Dios, usted no va a poder perdonar a nadie. Por eso tenemos que pedirle a Dios que, Señor, dame de ese amor. El apóstol Pablo hablaba sobre el amor en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Lo leemos, suena bonito, muy poético, pero a la hora de la práctica nos olvidamos que el amor no es jactancioso, que el amor no irrita, que el amor no busca hacer el mal a nadie. Pero nosotros los seres humanos buscamos de alguna manera de hacer el mal, de pagar con mal porque nos hicieron un mal. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos adoran al Señor? Que le ames y le sirvas, porque el amar a Dios tiene que ver con el servicio. Servir a Dios, ¿qué? Josué, en su último discurso, libro de Josué capítulo 24, Josué le habla al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía esa mala costumbre de estar buscando dioses ajenos. Y llega un momento donde el pueblo de Israel, mire, se había acostumbrado a aquellas experiencias de Egipto. Y Josué le llama al pueblo a capítulo y le dice: yo no sé a quién ustedes le van a servir, ¿sabe? Si ustedes quieren ir en pos de los dioses, ustedes vayan. Es más, vamos allá al libro de Josué, para que ustedes vean. Josué capítulo 24. Verso 13, voy a leer del verso 13 al 15, dice: y os di la tierra por la cual nada trabajaste, y las ciudades que no edificaste, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantaste coméis. Ahora pues temer a Jehová. ¿Ve cómo la palabra de nuevo temer es importante? Y servir ¿con qué? Con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece, servir a Jehová, porque mire, hay personas que no le parece bien. Allí había gente en el pueblo que no creían que valía la pena servir a Dios. Y él los llama a tomar una decisión y le dice: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Servir a Jehová es estar dispuesto a rechazar las tradiciones que te enseñaron tus padres. Muchos de nosotros nos enseñaron cosas que usted ahora las comprueba por la palabra y dice: ¿de dónde sacaron todo esto? Si nada de eso aparece en la palabra del Señor. Eso no es la verdad. Eso es palabra de hombre. Entonces, servir a Dios es aceptar las cosas que están en su palabra y rechazar aquellas cosas que incluyen adorar ídolos. Fíjense que cuando Dios se le revela a Gedeón en el libro de los Jueces, una de las cosas que Dios le pide a Gedeón es: vete a la casa de tu padre y derriba todos esos altares que tiene allí tu papá y tu mamá. Y Josué se tuvo que llenar de agallas para ir. Perdón, y Gedeón, qué bueno, están conmigo. Gloria a Dios, hermano Hugo. Y Gedeón se llenó de valentía y le creyó a Dios y fue a la casa del padre. Y mire, y rompió los ídolos que tenía el padre allá. Yo le aconsejo que no lo haga. Si usted no vive en su casa, esa no es su casa, no lo haga. Hágalo en su casa.
Que después no se vaya a buscar, no vaya a decir, el pastor, mami, papi, estoy aquí porque el pastor me mandó a destruirte todas esas imágenes que tiene ahí. No, hermano, tenga cuidado, yo no he mandado a nadie a hacer eso. Eso Dios se lo mandó a hacer a Gedeón. Si Dios te manda a hacerlo, ¿qué tú vas a hacer? Eso es tú con Dios. Eso es que Dios te mande porque Dios te va a respaldar. Dios respaldó a Gedeón. Lea esa historia en el libro de los Jueces. Porque después le cayeron encima a Gedeón, hermano, y le reclamaron al padre. Y el padre tuvo que decir, bueno, que se defienda, ¿verdad? Porque, bueno, es una historia que yo se la puedo dejar, eso es otra predicación. Usted vaya al libro de los Jueces, después de Josué, del que yo leí ahora, vaya al libro de los Jueces y lea esa historia. Pero anyway, servir a Dios es estar dispuesto a rechazar ideas sobre Dios que nos inculcaron desde temprana edad, que no son ideas centradas en la palabra del Señor. Es rechazar a dioses ajenos, es por no postrarnos ante los dioses ajenos. Eso es servirle a Dios. Pero también servir a Dios hay que hacerlo también cuando usted viene a la iglesia. Eso es servir a Dios. El Salmo 100 en el verso 2 nos dice de la manera que usted tiene que servir a Dios. Mire lo que nos dice. Yo quiero que usted vea esto. ¿Servir a quién? A Jehová. ¿Cómo se sirve a Jehová? ¿Se ha preguntado usted a Dios, a usted mismo, cómo yo le sirvo a Dios? ¿Con qué interés yo le sirvo a Dios? Porque usted puede servirle a Dios con un interés muy diferente al que Dios quiere que usted le sirva. Hay gente que le sirve a Dios y busca de Dios buscando que Dios le bendiga, buscando algún beneficio de Dios. Pero la palabra nos dice ahí que hay que buscar a Dios ¿con qué? Con integridad. Y la palabra aquí nos dice servir a Jehová ¿cómo? Con alegría. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Con contentamiento. Porque servir al Señor no es una carga. Servir al Señor, mis amados hermanos, es un beneficio que nosotros tenemos. Servir a Dios es una bendición que usted pueda tener, es un privilegio, porque no todo el mundo puede servir a Dios. Servir a Dios significa, mis amados hermanos, que Dios nos ha dotado a nosotros y nos ha escogido para su servicio. A algunos le dio el talento de cantar, a otros le dio el talento de enseñar, a otros le dio el talento de poder hacer algo en la iglesia, a otros nos dio el talento de poder compartir la palabra del Señor. Eso es servir al Señor. Pero también servir al Señor no se limita, mis amados hermanos, a venir a la casa de Dios. Servir al Señor significa que usted, donde quiera que usted está, tiene que demostrar que Cristo vive en su vida, porque la palabra nos dice a nosotros que todo lo que hagamos, lo hagamos como que es para Dios. En su trabajo, no importa lo sencillo que sea, hágalo con alegría. Hágalo con amor, sirviendo a otros. Mire, hermano, yo algunas veces he ido a lugares que yo digo, pero ¿y por qué tienen esta persona aquí? Porque tienen personas con una cara amargada y usted le hace una pregunta y lo ignoran. A menos que usted diga, yo voy a comprar eso. Entonces, ay, vente, ay, ¿cómo te podemos servir? Pero si usted está... Hay personas que le molestan, hermano. Hay personas que están en los lugares incorrectos. Hay personas que tienen que conocer a Cristo, porque la palabra a mí me dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con alegría. Lo hagamos ¿cómo? Cuando usted viene a la casa del Señor, lo tiene que hacer con alegría. Cuando usted dirige un servicio, lo tiene que hacer con alegría. Si usted es diácono, anciano, usted tiene que hacer las cosas ¿con qué? Con alegría, con contentamiento. Mire lo que dice
El libro de Colosenses. Vaya conmigo al libro de Colosenses. Capítulo 3, verso 23. Fíjense que la palabra dice que lo amemos y le sirvamos. 23. Y todo lo que hagáis, ¿qué dice ahí? Y todo, no algunas cosas. No es que si me conviene o me parece bien, si me gusta o no me gusta. Eso es irrelevante para Dios. Y todo lo que hagáis, para aquellos que Colosense está después de Filipenses y antes de Tesalonicenses. Muy fácil. Aquellos que todavía pues tenemos dificultad con manejar la palabra, vaya al índice y busque en el Nuevo Testamento Colosenses y allí le va a dar el número de la página. Y no se preocupe, no se siente mal si usted no sabe. Yo voy a esperar por usted. A mí lo que me interesa es que usted se alimente espiritualmente. Todo lo tienen. Búsquelo. Busque su Biblia, el teléfono. Pero coja la espada del Señor. Nosotros los creyentes tenemos que hacer como aquellos creyentes que habla el capítulo 19, me parece, que decía que cuando Pablo hablaba, los creyentes buscaban en la palabra del Señor, en las Escrituras, a ver si lo que Pablo decía era verdad. Los creyentes ¿de dónde? Berea. Muy bien escudriñador de las Escrituras, hermano José. Vamos a ver el texto. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, escuche bien, como para el Señor y no para los hombres. Y esto es importante, hermano, porque esto nos pone a nosotros a reflexionar cuando yo hago las cosas. Cuando yo quiero hacer algo para el Señor en la iglesia, cuando yo quiero hacer algo, alguna obra, ¿qué es lo que me motiva a mí a hacer eso para el Señor? ¿Estoy buscando yo que me aplaudan? ¿Estoy buscando yo que me reconozcan? Si tú estás buscando reconocimiento, déjame decirte que estás haciendo la cosa. Eso no es lo que dice la palabra. El único que recompensa, pero nadie me recompensa, nadie me reconoce, pastor. Yo he hecho cosas y nadie me menciona. Olvídate de eso. El Padre que te escucha en secreto, el Padre que te está viendo, te va a recompensar. Esa debe ser tu preocupación. Que lo que tú hagas agrade al Padre Celestial. Que lo que tú hagas, lo hagas ¿con qué? Con amor, porque si yo no hago las cosas con amor y hago las cosas solamente por querer hacerlas, porque me están mandando a hacer para yo lucir bien, la estoy haciendo mal. Vengo a ser como címbalo que retiñe, dice la palabra Pablo en Corintios. Si yo entregare mi cuerpo, fuera quemado, entregare todo lo que yo tengo, riqueza y todo, y no tengo amor, vengo a ser como un sonido, solamente como un ruido. Entonces la palabra nos dice que hay que hacer las cosas que ¿qué? Con amor. Todo lo que hagamos, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cristo fue el mejor ejemplo de servicio. Cristo dijo: yo vine no para que me sirvan a mí, sino para ¿qué? Para servir a los otros. Aún en los últimos momentos de su vida, Cristo tomó un lebrillo, agua, y aquellos discípulos que estaban allí
sentado a la mesa, cogió su toalla, se arrodilló y le empezó a lavar los pies de aquellos discípulos que andaban por las calles llenas de polvo, y le dio, ¿qué? Le dio ejemplo de lo que es servir. Cristo dijo, si yo como maestro sirvo, ustedes también tienen que tomar el ejemplo de mí. Hay que servir. Hay gente que le gusta que le sirvan a ellos mismos, pero el ejemplo de Cristo es que nosotros tenemos que servir a otros, porque cuando tú sirves a otros hay bendición para ti, y a Dios le agrada que nosotros sirvamos a otros. La iglesia no está para servirse la iglesia misma, sino para servir a la comunidad, para hacer de bendición a la comunidad. Dios te ha llamado a ser un servidor, un esclavo del Señor, un siervo del Señor, y los siervos sirven. Por último, una de las cosas que Dios prescribe ahí en la palabra del Señor para el pueblo de Israel, para nosotros como pueblo, ya hablamos ya de temer a Dios, de andar en sus caminos. Número 2, de que hay que amarle y servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y por último dice que guardemos sus mandamientos. La palabra del Señor dice que los mandamientos de Dios no son ¿qué? No son gravosos. En otra palabra, los mandamientos de Dios se está refiriendo a los mandamientos, a los 10 mandamientos del Señor. Que no robes, que no señales, que no haga falso testimonio de otras personas, que tú no desees lo que tienen los demás. Ahí está, que no mientas. Pero los mandamientos del Señor van más allá de esos mandamientos. Los mandamientos del Señor y los estatutos del Señor es la palabra del Señor. Jesucristo dijo, si me amáis, guardar mis mandamientos. Amar a Dios, amar al prójimo. Pero también la palabra de Dios. Que cuando tú leas la palabra del Señor y el Señor te hable a través de su palabra, porque si hay algo que no se equivoca, hay muchos profetas por ahí que profetizan en la carne y te dan un montón de profecías y que son buenas para el oído, pero muchas veces no es palabra de Dios. Muchas veces muchos profetas se equivocan, ¿sabe? Porque no saben discernir la voz de Dios y la voz interna del ser humano. Entonces la palabra, la profecía que no se equivoca es la palabra de Dios. A esa es la que tú tienes que poner atención. Y a esa, cuando Dios te habla a través de su palabra, que te edifica, que te exhorta, que te redarguye, que te muestra el camino, que te muestra la verdad, que te dice, mira, esto es lo que tú tienes que hacer para agradarme a mí, esto es lo que tú tienes que hacer para seguir en mis caminos. A esa es la que tú tienes que guardar. A eso es lo que la palabra significa para nosotros en este tiempo, que guardemos sus mandamientos. ¿Cuántos adoran al Señor? Guardar los mandamientos del Señor también, un mandamiento del Señor es, hermano, que el Señor manda a todos los hombres que se arrepientan. Y eso es un mandamiento que el pecador no puede obviar. Arrepentirse. Leía los otros días aquel pasaje del ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, donde Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Cogió lodo, se lo puso en los ojos y le dijo, vete y lávate en el estanque Siloé.
Y aquel hombre obedeció a la palabra de Jesús y se lavó y salió viendo. Y los judíos, hermanos, incrédulos, le cayeron encima. Lo interrogaban a los padres. Los padres decían, bueno, pues pregúntenle a él porque él es mayor. Y le decían, ese hombre que te sanó a ti es un pecador, refiriéndose a Jesús. Porque tú naciste en pecado. Y el que te sanó es un pecador. Y él le dice, a mí me encanta la respuesta de este hombre porque le dice, yo no sé si es pecador o no. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. I don't know cómo tú le quieras llamar a Jesús, pero una cosa yo sé, que yo estaba ciego y él me dio la vista. Y después le dice, otra cosa que le dice es, ese tiene que ser hijo de Dios. Yo sé algo, que a los pecadores Dios no los escucha. Escuche bien eso. A los pecadores Dios no los escucha. Pero si alguno es temeroso de Dios, lo escucha. Eso fue lo que pasó con Cornelio, ¿sabe? Cornelio era un temeroso de Dios, ofrendaba, ayunaba. Hechos capítulo 10. Y Dios le escuchó. No conocía a Cristo. Tenía una relación con Dios, pero era una relación solamente le faltaba, una relación incompleta, como mucha gente tiene relación con Dios. Hay gente que son temerosas de Dios, hay gente que respetan las cosas de Dios, que tratan de llevar sus mandamientos, pero le falta todavía conocer a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Y él decía, yo sé que Dios no escucha a los pecadores, pero si hay un pecador que se arrepiente, si hay un pecador temeroso de Dios, que reconoce su falta y sus limitaciones, a ese Dios lo escucha. A un pecador que no quiere reconocer, es difícil que Dios escuche la oración. El hijo pródigo fue un pecador que reconoció su pecado, que admitió que había fallado, que admitió que había llegado, mire, al fondo del barril y que estaba embarrado, estaba empapado del pecado. Como muchos de nosotros en algún momento estuvimos allí. Pero qué bueno que reconocimos nuestro pecado, reconocimos que la palabra de Dios es santa, que es pura, que Dios nos manda a buscar, que Dios nos manda, que es mandamiento de Dios el arrepentirnos, que Dios nos manda en su palabra en confesar nuestros pecados. Eso es guardar los mandamientos del Señor. Y cuando tú haces eso, Dios tiene misericordia. Aquel hombre, aquel joven, vino a los pies de Cristo, volvió a la casa del Padre y el Padre amorosamente lo recibió. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Guardar los mandamientos del Señor es poner la palabra del Señor por obras. No leerla. Hay gente que la puede leer, la puede memorizar. Cualquiera puede memorizarse la palabra del Señor. Es ponerle en práctica lo que dice ahí. Yo puedo enseñar la palabra del Señor. Hay muy buenos maestros. Los fariseos eran muy buenos maestros. Enseñaban todo lo que decía la ley, pero no practicaban lo que decía la ley. El Señor le dice, ustedes hagan todo lo que ellos le enseñan. Eran estudiosos de la ley. Pero Jesucristo le dijo, no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos son sepulcros blanqueados. Por un lado te enseñan que tienen que amar al prójimo, pero por otro lado aborrecen al prójimo. Y el día que yo hago los milagros, los días sábados, ellos se quejan y dicen que yo soy un blasfemo. Se cuestionan el por qué no guardaron el sábado la gente y prestan más atención a las leyes religiosas que a los milagros que hace Dios y lo que hago yo, a lo que Dios me mandó a hacer, que es libertar al cautivo, sanar a los enfermos.
Qué bueno es Dios. 5 cositas, ahí están. El Señor nos prescribe en esta mañana. El secreto de prosperar reside. Y digo el secreto de prosperar en el sentido de la palabra completa. No me estoy refiriendo es que usted va a cumplir estas 5 cosas. Hay otras muchas cosas más que el Señor pide, ¿sabe? Pero el texto nos habla de esas 5 cosas. Y el texto nos garantiza ahí que si nosotros ponemos nuestro interés en estas 5 cosas, mire, usted puede estar seguro que usted va a prosperar en el Señor. Dios le va a prosperar. No es que usted mañana va a tener un carro nuevo del año, un Mercedes. Quítese eso de la mente. No es que Dios mañana a usted le va a dar una casa, la más grande, un palacio. Porque nosotros entendemos erróneamente que prosperar, ser próspero, es tener todas las cosas materiales buenas. No. Ser próspero es tener una buena relación con Dios y tener paz en el corazón. Eso es ser próspero. Es tener la gracia del Señor. Gente millonaria tienen millones, están podridos de dinero, pero no tienen la gracia de Dios. Ante los ojos de Dios son unos miserables y unos pobres, como Dios le dijo a una de las iglesias allí en el Apocalipsis. Ustedes no son bienaventurados. Ustedes son unos pobres. Qué tremendo, ¿verdad? Que el concepto de Dios es muy diferente al concepto de nosotros. El concepto de pobreza, riqueza, prosperidad es muy diferente al concepto que nosotros tenemos. Por eso es que hay que estudiar la palabra, guardar los mandamientos, guardar la palabra del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. La ley de Jehová, la palabra de Dios como espada de 2 filos, dice que penetra en nuestro ser, nos limpia. La palabra de Dios es aquella que alumbra nuestro camino. Un pueblo que no conoce la palabra de Dios, hermano, está destinado a perecer. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ese texto nos lleva a pensar a nosotros, nos preocupamos nosotros en estudiar la palabra del Señor. ¿Qué tiempo le dedico yo al estudio de la palabra del Señor? ¿Cuánto me preocupo yo para aprender de alguien que sabe de la palabra del Señor? Algo para preguntarnos. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Y permite el Señor que en este día usted medite en esto que estuvimos dialogando en esta mañana. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Le estoy amando? ¿Le estoy sirviendo? ¿Estoy guardando sus mandamientos? ¿Estoy caminando sus caminos? Eso es lo que el Señor quiere que tú reflexiones en este día. Dios les bendiga y Dios les guarde. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, cierre sus ojos. Y en esta mañana también, si hubiera alguna persona que no conoce a Cristo, aquí o allá en su hogar donde usted está, y tú no conoces al Señor, yo te invito en esta mañana para que tú recibas a Cristo en tu vida, en tu corazón. Tú necesitas a Cristo. Cierra tus ojos. Padre, tú eres el único Padre celestial, creador del cielo y de la tierra, que creaste la luz, separaste los mares, Señor, creaste los animales, la naturaleza, el hombre, nos creaste a tu imagen y semejanza, dice tu palabra. Nos creaste con un propósito, Dios. Y en esta mañana, Señor, yo te pido por aquellos padres que están en sus hogares, que en esta hora, Dios,
han escuchado tu palabra y que en esta hora, Dios, tú le estás llamando a ser parte de ese pueblo de Dios. Y que en esta hora, Dios, ellos sienten en su corazón el deseo, Dios, de arrepentirse, Dios, porque es un mandamiento tuyo, Dios, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y que en esta hora, Señor, han propuesto en su corazón, Señor, quererte servirte a ti, Señor. Recibir a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Hacer pacto contigo, Dios, como lo hizo Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos a Dios. Yo no sé los otros, pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Que en esta hora, Dios, si hubiera alguna persona que tomado esa decisión en su corazón, Padre, yo te pido que tú perdones sus pecados. Que en esta hora, Dios, como hiciste con Pablo, tú le quites la venda de los ojos y ellos puedan ver la realidad espiritual de sus vidas. Y que en este día, Señor, ellos se vuelvan a ti, Señor, a ti, Padre, que eres amplio en perdonar, que eres grande en misericordia, que tienes los brazos abiertos para recibirnos, Dios, y perdonar nuestros pecados, Padre, para poner vestiduras blancas en nuestras vidas, Señor. Recibe, Señor, a todos aquellos, Padre, que en esta hora, Señor, te reciben a Jesús como su único y exclusivo Salvador, Padre. Guárdales, protégeles, Dios, y bendice a tu pueblo en todos los lugares de la tierra, Señor. Ayúdanos, Dios, siempre a recordar esta tu palabra, estas cosas, Dios, que tú esperas de tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Dios, a serte fieles, a no fallarte, Dios. Ayúdanos, Dios, a amar tu palabra, a amarte a ti, a obedecerte, Dios, para la gloria de tu nombre. Recuérdanos en cada momento, Dios, que nosotros tenemos que hacer las cosas, Dios, con amor. No importa en la iglesia, en el lugar que estemos, Dios, tenemos que hacer las cosas como si fuera para ti, Señor. Gracias por la enseñanza bíblica, porque tú nos haces sabios, porque eso es lo que a ti te agrada, Señor. Bendícenos, Señor, y en el nombre poderoso de Cristo te lo imploramos. Amén, amén, amén.